La psicología del humanismo, descubriendo el potencial humano. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadero potencial y cómo alcanzar una vida plena y significativa? En este vídeo exploraremos la psicología humanista, una rama de la psicología que ha revolucionado nuestra manera de entendernos como seres humanos. Desde sus orígenes hasta sus aplicaciones prácticas, este enfoque nos guía hacia el autodescubrimiento, el crecimiento personal y la autorrealización. La psicología humanista, conocida como la tercera fuerza en la psicología, surgió a mediados del siglo XX como una respuesta tanto al determinismo del psicoanálisis como al enfoque mecanicista del conductismo. Este movimiento se centra en la experiencia individual, la capacidad del ser humano para crecer, y el deseo inherente de alcanzar su máximo potencial. A diferencia de otras corrientes psicológicas, el humanismo no se enfoca solo en enfermedades o comportamientos visibles, sino en la experiencia subjetiva y el significado personal que damos a la vida. Desde esta perspectiva, cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad para encontrar el propósito, superar obstáculos y transformarse continuamente. La psicología humanista nació como un movimiento intelectual que buscaba devolver a las personas la capacidad de tomar decisiones conscientes y vivir de manera auténtica. Entre sus pioneros destacan Abraham Maslow, conocido por su teoría de la jerarquía de necesidades, y Carl Rogers, creador de la terapia centrada en el cliente. Ambos compartían un optimismo profundo sobre la capacidad del ser humano para cambiar y mejorar. Estos psicólogos creían que las personas no están definidas solamente por su pasado o condicionadas únicamente por su entorno. En cambio, sostenían que cada uno de nosotros tiene dentro de sí los recursos para alcanzar la autorrealización y vivir una vida auténtica y significativa. La psicología humanista se basa en una serie de principios clave. Enfoque en la experiencia personal. Cada persona es única y entiende el mundo desde su perspectiva subjetiva. Libre albedrío y elección. Los humanistas creen que las personas tienen la libertad de tomar decisiones significativas en sus vidas. Crecimiento personal. Todos tenemos el potencial de mejorar, aprender y desarrollarnos continuamente. Énfasis en lo positivo. La psicología humanista parte de la premisa de que todos somos intrínsecamente buenos y estamos orientados hacia el bienestar personal y colectivo. Estos principios sentaron las bases para un enfoque que ha influido no solo en la psicología, sino también en áreas como la educación, la terapia y el desarrollo personal. Abraham Maslow es una figura clave dentro de la psicología humanista. Su teoría de la jerarquía de necesidades describe 5 niveles que resumen las motivaciones humanas. Necesidades fisiológicas, alimentación, agua, sueño y otros requerimientos básicos para sobrevivir. Necesidades de seguridad, protección física y emocional, estabilidad y refugio. Necesidades sociales, amor, pertenencia y conexión con los demás. Necesidades de estima, reconocimiento, respeto y confianza en uno mismo. Autorrealización, el nivel más alto, donde una persona maximiza su potencial y encuentra un propósito. El concepto de autorrealización se refiere al deseo profundo de ser la mejor versión de uno mismo. No se trata solo de alcanzar metas externas, sino de crecer internamente, ser auténtico y vivir una vida con propósito. Otro pilar de la psicología humanista es el trabajo de Carl Rogers, cuyo enfoque terapéutico revolucionó las interacciones entre terapeutas y pacientes. Según Rogers, el crecimiento personal se da mejor en un ambiente donde se respetan 3 principios clave. Empatía, comprender los sentimientos y perspectivas de la persona sin juzgar. Aceptación incondicional, mostrar respeto y apoyo sin importar lo que la persona exprese. Autenticidad, ser genuino y congruente en la relación terapéutica. Rogers creía que los seres humanos tienen una tendencia natural hacia el crecimiento. La terapia no consiste en arreglar a las personas, sino en facilitar un entorno que les permita conectarse con sus propios recursos internos y encontrar sus propias soluciones. Uno de los pilares más importantes de la psicología humanista es su enfoque en la experiencia subjetiva. A diferencia de otras corrientes que privilegian los datos objetivos y cuantificables, el humanismo pone énfasis en cómo cada persona interpreta su realidad. Este enfoque nos invita a valorar nuestras emociones,
pensamientos y vivencias como elementos esenciales para comprendernos a nosotros mismos. Reconoce que nadie vive una experiencia exactamente igual a la de otra persona, y que nuestras percepciones individuales son clave para encontrar significado en nuestras vidas. Algunas técnicas para profundizar en esta introspección incluyen la práctica de la atención plena, mindfulness, escribir un diario personal y la autoobservación sin juicios. El legado de la psicología humanista se manifiesta en muchos ámbitos de nuestra vida. A continuación, exploraremos algunas de sus aplicaciones más relevantes. Terapia. La psicología humanista revolucionó la práctica terapéutica al centrarse en el proceso de autodescubrimiento, más que en los trastornos. Las terapias basadas en este enfoque buscan crear un espacio seguro donde las personas puedan trabajar en sus emociones y metas. Educación. En el ámbito educativo, el humanismo fomenta métodos que priorizan el aprendizaje individualizado y la creatividad, promoviendo una educación que respeta las diferencias individuales. Desarrollo personal, movimientos de autoayuda y estrategias de crecimiento personal, como el pensamiento positivo o las prácticas de autocompasión, tienen sus raíces en el humanismo. La psicología humanista no solo se limita al consultorio, sus principios y técnicas pueden ser herramientas poderosas para mejorar nuestra vida diaria, desde mejorar nuestras relaciones hasta encontrar un propósito más profundo. La psicología humanista también nos brinda herramientas prácticas para crecer y desarrollarnos. Aquí te compartimos algunas de las más útiles. Escucha activa. Aprende a escuchar sin interrupciones ni juicios, tanto a los demás como a ti mismo. Empatía y autocompasión. Sé amable contigo mismo cuando enfrentes obstáculos, y trata de comprender las emociones de los demás desde un lugar de respeto. Reflexión personal. Dedica tiempo para explorar tus valores, metas y emociones a través de la escritura o la meditación. Definición de metas. Asegúrate de que tus objetivos personales estén alineados con lo que realmente valoras y deseas en la vida. Estas técnicas no solo promueven el crecimiento individual, sino también relaciones más saludables y un mayor sentido de propósito. Aunque el movimiento humanista surgió hace décadas, su legado sigue impactando la psicología, la educación, la terapia y los movimientos de autoayuda en la actualidad. Sus principios han influido en enfoques modernos como el coaching de vida, el diseño de programas educativos y las estrategias de gestión emocional. La psicología humanista nos recuerda que somos agentes activos de nuestra propia transformación. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco y un enorme potencial por explorar. La psicología humanista es mucho más que una teoría psicológica, es una invitación a descubrir quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Su énfasis en el autoconocimiento, el crecimiento personal y la autorrealización nos da herramientas no solo para enfrentar los desafíos de la vida, sino también para vivir de manera auténtica y significativa. Hoy te invitamos a reflexionar, ¿qué significa para ti la autorrealización? ¿Qué pequeños pasos podrías dar hoy para avanzar hacia tu mejor versión? Recuerda que tienes dentro de ti todo lo necesario para alcanzar el bienestar y la plenitud. Atrévete a explorar y transformar tu vida. Aquí tienes algunos aforismos inspirados en los principios de la psicología humanista. El ser humano no es un producto de sus circunstancias, sino de sus decisiones. Basado en la idea de libertad y responsabilidad personal. La auténtica felicidad reside en la realización de nuestro potencial y la búsqueda constante de nuestro ser verdadero. Reflejando el concepto de autorrealización. La empatía es la llave que abre la puerta a la comprensión humana. Inspirado en la importancia de la empatía en las relaciones. La verdadera sabiduría viene de escuchar y entender nuestra experiencia interna. Enfoque en la experiencia subjetiva. Cada ser humano es único y valioso, y merece ser tratado con respeto y dignidad. Resaltando la dignidad humana. La autenticidad es el primer paso hacia la conexión genuina con los demás. Importancia de la autenticidad en las relaciones. La educación no es llenar un vaso, sino encender una llama. Inspirado en el enfoque humanista en la educación. El crecimiento personal es un viaje continuo, no un destino final. Reflejando la idea de desarrollo constante.
Espero que estos aforismos te inspiren y resuenen con los principios de la psicología humanista.